Mis santos hermanos, queremos hoy compartir con ustedes la lección número 11 que tiene que ver con el testimonio de la palabra. En la lección número 10 habíamos visto el testimonio con tu vida, pero hoy vamos a estar viendo la necesidad y la importancia de que nosotros como hijos de Dios tenemos que compartir nuestra fe a otros, porque la Biblia dice: lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. En una ocasión, Jesús liberó a un hombre que estaba atado por los demonios. Y la Biblia dice que éste lo quiso seguir. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En Marcos 5:19. Le dio instrucciones claras y precisas a todos sus seguidores, a los apóstoles, y le dijo: quédense en Jerusalén para que ustedes sean mis testigos hasta que venga el Espíritu Santo y los invistas de poder de lo alto. Y una vez que ellos tuvieron y recibieron la llenura del Espíritu Santo, comenzaron a ser testigos. ¿Por dónde? Desde Jerusalén, o sea, desde su casa. Y después me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Es que por ahí es que nosotros tenemos que empezar a dar testimonio, a contar las maravillas de Dios. Amén. Y eso es importante, que entendamos que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder salir y testificar a otros. La palabra de Dios nos dice que Dios a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7, para que nosotros seamos testigos del poder de Dios. Aunque vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar que el enemigo va a querer que callarnos la boca, va a poner el temor al hombre, al que dirán, se te van a burlar, te van a menospreciar, pero nosotros tenemos que estar dispuestos, aleluya, a pagar el precio. Todos aquellos que comenzaron a testificar a Cristo, la palabra de Dios nos dice que fueron mártires por Cristo. Y si el Evangelio llegó a nosotros, es porque hubo gente que no tuvo el miedo ni el temor al hombre, sino que abrió su boca y compartió su fe, aunque si la vida les costó aún perderla. Nosotros, la palabra de Dios nos manda a tener en claro en nuestro corazón el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Yo no puedo compartir el Evangelio si no tengo claro en mi corazón qué es el Evangelio, qué presenta el Evangelio. El Evangelio presenta, y vamos a hablar de 5 verdades vitales. Amén. No que sea la única manera de poder presentar el Evangelio. Y una es el amor de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que entender que el Evangelio nos presenta es el amor de Dios. Cuánto Dios nos amó al punto que mandó a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. La Biblia dice, Juan 3:16, que de tal manera, y exalta la manera, dice: de tal manera Dios nos amó que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que la Biblia dice tenga vida eterna. Entonces el Señor, por medio de Jesucristo, vino a regalarnos vida. Y San Juan 10:10 también dice lo mismo. Porque antes de nosotros conocer a Cristo, estábamos en las manos del diablo. El diablo, eso es lo que hace. La Biblia dice que vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino, ¿para qué? A darnos vida, y vida en abundancia. Amén. O sea, una vida nueva, la vida de Dios en nosotros. La segunda verdad que nosotros tenemos que presentar cuando estamos presentando el Evangelio, es la verdad del pecado, porque es el pecado el problema del hombre. El pecado es que está destruyendo al ser humano, lo ha separado de Dios, lo ha separado aún de sus seres queridos, aún de sí mismo, porque daña la relación no solo con el Creador, sino aún con los que te rodean. El pecado, y aún consigo mismo, y las personas viven así traumatizadas, con muchos problemas. Romanos 3:23 dice claramente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nadie puede decir yo no soy
un pecador. Todos somos pecadores. Jesús, la Biblia dice que vino no a buscar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y esa es la segunda verdad que nosotros tenemos que, con la guía del Espíritu Santo, poder presentar mientras estamos predicando el Evangelio. La realidad de lo que la Biblia presenta, la condición del hombre, que es un ser caído. Amén. Romanos capítulo 6, 23 nos da las consecuencias del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en tercer lugar, la tercera verdad que nosotros tenemos que presentar en el Evangelio es hacer ver que la salvación no se encuentra en ninguna religión, sino en una persona, en Jesucristo. Y que Él fue nuestro sustituto para salvar al hombre. Porque la palabra de Dios revela que este era el plan revelado por Dios para salvar al pecador. Que era necesario que ese sustituto no podía ser un animal, tenía que ser un hombre para rescatar al hombre. Y Jesucristo fue verdadero hombre. Por eso dice en 1 Timoteo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén. No hay otro. El sustituto tenía que ser, la Biblia dice, sin pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús fue inocente, sin pecado. En Hebreos capítulo 7, versículo 26. El sustituto tenía que morir voluntariamente. Y Jesús murió voluntariamente. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo del 8 al 10. El sustituto tenía que ser una persona invalorable. Jesús fue de un valor incalculable. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice que Él nos compró a precio de sangre. Aleluya. No con oro ni con plata, con nada de estas cosas, sino con su propia vida. Por eso Él pagó el precio por nosotros. Es nuestro sustituto tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagó ese precio. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Por eso es que no hay otro camino para la salvación. Jesús dijo claramente en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, quiso decir, yo soy todo lo que ustedes necesitan. Amén. Yo soy su salvación, soy su paz, soy su perdón. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora, el cuarto paso que tenemos que tener claro para poder presentar el Evangelio es la verdad del arrepentimiento. Para poder reconciliarse con Dios. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, no podríamos alcanzar la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice claramente que el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, no seguirá adelante. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el arrepentimiento verdadero hay estas dos cosas. Hay confesión y abandono del pecado. O sea, cambia de dirección. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón, amén, de voluntad, de deseo, de todo. Porque verdaderamente recibe de parte de Dios recibe un ser nuevo en él. Cuando la persona verdaderamente guiada por el Espíritu de Dios está siendo redarguida, convencida de pecado, es un verdadero arrepentimiento. Y de ahí comienza una vida de continuo arrepentimiento. Amén. Para que vaya creciendo en la gracia de Dios. Y esto es importante. Amén. Es como que tú te encuentras en un carro que te está llevando a otra dirección, pero tú eras seguro que te estaba llevando a la dirección correcta y de repente alguien
te abre los ojos, te hace ver y dice, no, ha cogido el carro equivocado. En ese momento usted, ¿qué decide? En la próxima parada, abandona ese carro y vuelve a coger el justo. Entonces el arrepentimiento te hace que tú abandones tu pecado. Amén. Y coja la dirección correcta. La otra verdad del Evangelio es hablar de la fe, de la verdadera fe. La palabra de Dios nos dice en Hechos 3:19 que cuando Pedro les estaba predicando, 3:19 dice, pero Dios, así que arrepentíos, le dijo, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y es lo que hay que hacer con la guía del Señor, hacerle ver a la persona que nada ni nadie podrá llenar ese vacío. Amén, nada ni nadie. El hombre puede alcanzar el mundo entero, ser próspero, ser exitoso y poder seguir sintiéndose vacío, perdido, ser un ser infeliz, porque Dios no nos creó y nos puso en el mundo para que en el mundo encontráramos la satisfacción. No, nos puso solo para que lo administremos, pero la satisfacción, la salvación, la paz, el gozo está en Dios. Y es por eso que el hombre, mientras no tenga a Dios en su vida, sigue sintiéndose vacío, aunque lo tenga todo. Entonces tenemos que hacerle ver que la fe, como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Solo Dios puede regalarle al hombre la fe. Amén, para que crea en él. Puede regalarle el arrepentimiento al hombre para que él se arrepienta. Y por eso es importante que oremos para que cuando prediquemos, Dios obre en los corazones. Amén. Y para que nuestro testimonio, sea en palabra y en hecho, venga recibido, es importante que nos dejemos guiar como Dios quiere. Amén. No como nosotros querramos. Tenemos siempre que buscar y pedir dirección. Mis santos hermanos, que Dios nos ayude, porque es importante que proclamemos y estemos dispuestos a hacerlo todos los días. Oremos que Dios nos ponga en el lugar correcto, a las personas correctas, amén, a las personas que Él va a abrir el corazón para que nosotros testifiquemos. Para eso tenemos que tener una vida rica de oración, que Dios nos llene de su amor por las almas y que también nos aprendamos su palabra. Tenemos que tener versículos en nuestros corazones de memoria, aprenderlos, creerlos y vivirlos. Que el Señor me los bendiga, mis santos hermanos, y que Dios nos dé crecimiento y amor por las almas. En el nombre de Jesús, un saludo para todos y que el Señor me los bendiga.